Muy bien, hermanos, vamos al libro de Efesios. Estamos estudiando el tema de la familia y al estar poquito a poquito leyendo, estudiando, planeando para esta serie, uno se da cuenta que hay un montón de temas dentro de la familia. Y al menos ya llevamos bastantes temas, hermanos. Ya hablamos del diseño original del hogar bíblico, hablamos del fundamento del hogar bíblico, hablamos también de la edificación del hogar bíblico, de las finanzas del hogar bíblico, de la generosidad, ¿verdad?, de las finanzas del hogar bíblico. Hablamos también del rol del hombre y del rol de la mujer hoy en la mañana, ¿verdad? Y las hermanas salieron retadas, ¿verdad? Con tanta cosa que se habló acerca de una mujer de Dios en el hogar bíblico, ¿verdad? Y la semana pasada los hombres salieron desafiados a ser un hombre de Dios. Y en esta tarde, hermanos, vamos a hablar de un asunto que todos necesitamos pulir y mejorar. Y es una de las causas por las que muchos problemas en el matrimonio surgen. Y hablo de la comunicación en nuestra familia. No nada más el matrimonio, sino también con nuestros padres o con nuestros hijos. La comunicación es algo que debemos de cuidar. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor su mano y su ayuda. Señor, ayúdanos a poder abrir tu palabra en este ratito, dar consejo práctico y poder tener un bonito tiempo de escuchar tu palabra. Te ruego que tú nos permitas 30 minutos de predicación claros, sin distracciones, sin lluvia. Gracias porque ya llovió y ya dejó de parar, al menos en este instante, porque, Padre, siempre es un desafío escuchar tu palabra cuando la lluvia está fuerte en la lámina, pero gracias por la oportunidad de tener ahorita un tiempo sin que haya problemas con el ruido y la distracción de la lluvia. Bendice, Señor, esta enseñanza, que pueda ayudarnos a todos nosotros a tener mejor ambiente en nuestro hogar. Te lo rogamos, que tu Espíritu Santo nos ayude a detectar las cosas que tal vez hemos hecho sin darnos cuenta que afectan nuestra familia. Y ayúdanos, Señor, a poder mejorar en nuestra comunicación. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, una de las causas de muchos problemas y de que a veces una familia se quiebre es la falta de comunicación o una incorrecta comunicación. Amós 3:3, el Señor hablándole al pueblo de Israel, hace esta pregunta retórica: ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Y este pasaje, si usted leyera todo Amós 3, vienen varias preguntas retóricas donde la obvia respuesta es no, no y no. Y cuando se pregunta, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? La respuesta es no. Por eso es que, aunque el esposo es la cabeza, aunque la mujer necesita sujetarse a su esposo, que es lo que vimos en la mañana, a pesar de eso debe haber comunicación y acuerdos entre las familias. Y Dios quiere que aprendamos a tener buena comunicación en nuestro hogar. Un hogar bíblico que es bendecido lo es cuando hay buena comunicación. Y la comunicación en el hogar es tan importante para que haya también unidad entre nosotros. La palabra comunicación proviene de la palabra común, ¿no es así? Entonces la idea es, cuando hay comunicación, nos hace tener una mente en común, un corazón en común. Alguien definió la comunicación como esto: como el intercambio de pensamientos, ideas, sentimientos y conocimiento, de tal manera que haya un entendimiento común. ¿Okay? Regularmente, cuando asumimos algo de nuestros papás o de nuestra pareja o de nuestros hijos, regularmente asumimos mal, y por eso tenemos que comunicarnos.
Muchas veces no nos damos cuenta y cuando no hay comunicación puede haber fractura en un matrimonio o en una familia y uno piensa, oh, es que hay problemas con esto. Y a veces no es así. Algunas veces cuando yo he visto a mi esposa molesta, muchas veces yo pienso, ha de ser por esto o por el otro. Y luego cuando ya hablamos, yo digo, no tiene nada que ver de lo que yo estaba pensando, ¿verdad? Porque a veces asumir es asumir mal. Pastor Ezequiel Salazar dice que hay unos síntomas en la familia cuando tiene problemas en la comunicación. 9 síntomas, por ejemplo, están muy ocupados para conversar, eso hay que cuidar, la comunicación. De hecho, yo cuando anoté ahí, yo circulé esta, ¿verdad? Muy ocupados para conversar, porque eso soy yo estoy muy ocupado y a veces puedo no escuchar o a mis hijas o a mi esposa. Entonces, ese es un síntoma de problemas de comunicación. Otro es la conversación superficial, es lo más común, ¿verdad? Problemas de conversación superficial, de ¿cómo estás? Bien, qué bueno. ¿Y tú? Bien. Y hasta ahí, ¿verdad? Es una conversación superficial. Otra es no poder hablar sin que empiece una riña. A veces apenas empieza a hablar y ya empieza la riña y empieza un problema fuerte. Eso significa que no hay buena comunicación. Otra pista es que no se hablan por días, ¿verdad? Cuando no se hablan por días, viven juntos, pero dile a tu papá que me pase la sal. Dile a tu mamá que dónde están mis zapatos. No se hablan, eso hay un problema de comunicación. Otra es callar por miedo a la reacción del otro. Por miedo a la reacción del otro. Regularmente la esposa dice, no le voy a decir, se va a enojar. Y regularmente el esposo piensa, no lo voy a decir, se va a poner a llorar. Regularmente esa es la manera en que algunos piensan, o a veces los hijos también piensan, no lo voy a decir, nada más la voy a preocupar. Es la manera en que pensamos, pero por no decir las cosas, hay falta de comunicación. Otra es no poder hablar sin que empiecen gritos o insultos. Apenas empiezan a hablar entre hermanos. Apenas empiezan a hablarse y ya se empiezan a insultar. No, tú eres un quién sabe qué. No, tú eres un quién sabe qué. Y entre hermanos no se respetan, no se aman y se tratan a veces hasta golpes entre hermanos, estando en el mismo hogar, ¿verdad? Porque no hay buena comunicación. No se pueden hablar sin que haya gritos o insultos. Otra es recordar las ofensas del pasado. Recordar las ofensas del pasado. Y cuando no hay buena comunicación, apenas intentan hablar y ya uno de ellos está, pero es que tú me hiciste hace un mes esto. No, pero es que tú también hace 6 meses. No, pero acuérdate que hace años. Por ejemplo, algo muy difícil es una infidelidad. Cuando una infidelidad ocurre en un matrimonio, eso se recuerda mucho en las ofensas del pasado. Y entonces, aunque hayan pasado años, el esposo vuelve a recordar, no, es que tú te acuerdas. O al revés, la esposa, no, es que tú te acuerdas. Y entonces vuelven a resurgir estas ofensas del pasado. Otra pista es pensar que no vale la pena hablar o no querer escuchar. A veces decimos, no, ya para qué hablo, no, ya mejor. A veces estamos cansados y esto debemos de cuidarlo. A veces estamos tan cansados que decimos, no, ya mejor lo veo después, ¿no? Y otra novena es asumir que todo está bien. A veces asumimos que está bien. No, todo está bien. Y no está tan bien como a veces pensamos. ¿Cómo sienten la comunicación en su casa, hermanos? No solamente entre matrimonios, sino también con sus hijos o con sus papás o entre hermanos. ¿Cómo está la comunicación? Y hermanos, hay que buscar tener comunicación en nuestro hogar. Muchas veces allá afuera, los esposos buscan comunicación y cuando no la encuentran en su esposa, muchas veces la encuentran en su secretaria. Y a veces por eso termina la secretaria siendo la amante. Porque él dice, es que con ella sí puedo hablar bien y me entiende y me escucha. Y yo llego a mi casa y luego me empieza a discutir mi mujer. Y llego a la oficina y le digo a mi secretaria, ya está. Hasta me pone atención y hasta escribe lo que le digo. Y es una falacia, porque la secretaria le pone atención y le respeta porque le paga, ¿verdad? Pero eso es lo que a veces piensan algunos hombres.
También pasa entre las mujeres. Las mujeres a veces no tienen buena comunicación con su esposo y llega otro hombre bien atento, bien lindo y les habla y les chulea el vestido, les chulea los zapatos y la mujer empieza a hablar de sus problemas con ese hombre y empieza a conectarse su corazón con ese hombre que no es su esposo y puede terminar en una relación de adulterio. También a veces los jóvenes tienen problemas y en vez de buscar a alguien que les pueda ayudar con experiencia como sus mismos papás, a veces van con sus amigos igual de inexpertos que ellos, ¿verdad? Para pedir consejo y el otro, no, pues yo que tengo un montón de experiencia, no, pues hazle así, y son igual de novatos, ¿verdad? Y eso es cuando no hay una buena comunicación. Hermanos, Dios quiere que mejoremos en nuestra comunicación en nuestro hogar. Yo decía, a nivel pareja, a nivel padres, hijos, a nivel hijos, padres y a nivel entre hermanos. Dios quiere que mejores tú en tu comunicación en tu hogar. Y yo le titulé así, la comunicación bendecida en el hogar bíblico. Y en el libro de Efesios, hermanos, Pablo nos enseña cómo debería de funcionar el hogar bíblico en cuanto a su comunicación. En el capítulo 4 de Efesios hay varios principios de comunicación sana y adecuada para ser un hogar bendecido. Efesios 4, versículo 29 al 32. Vamos a leerlo todos juntos y vamos a ir desde ahorita, vayan ustedes cachando principios o cosas que dice este pasaje que nos van a ayudar a nuestra comunicación en el hogar. Repito, no nada más matrimonio, sino también aún con nuestros familiares, amigos, hermanos o hijos o padres, ¿ok? Fíjense, Efesios 4, 29. ¿Ya lo tienen, hermanos? Leámoslo juntos. ¿Cómo dice? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Consideremos algunas lecciones que debemos de verdad practicar para tener una mejor comunicación, una comunicación bendecida en nuestro hogar. En primer lugar, yo veo en este pasaje que tú debes de evitar los obstáculos para una buena comunicación. Hay que evitar ciertas cosas. Yo en la mañana confesaba uno de mis pecados, ¿verdad? Y fue yo comprometerme a algo y no decirle a mi esposa, y apenas el viernes de la noche, ¿sabes qué? Tenemos que hacer un guisado. Y eso provoca problemas, ¿no? Crea problemas de molestia en ella, bueno, ¿y cómo le hago para resolverlo? Y ahí me ven en la madrugada buscando papas, ¿verdad? Y pues hasta las 8 de la mañana conseguí las papas. Y obviamente pues quedó crudo el guisado. Llegamos allá a Los Naranjos a seguirlo calentando, ¿verdad? Y hacerlo. Y esto es porque no hubo la correcta comunicación. Hay cosas que uno debe de evitar. Hay obstáculos que hay que evitar para tener una buena comunicación. Por ejemplo, se puede tener comunicación destructiva, hermanos. El versículo 29, fíjense cómo empieza diciendo, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Sí tiene que ver con groserías, pero también tiene que ver con cuidar que lo que digas no sea para mal, una comunicación destructiva. Vean el versículo 31. Dice, quítense de vosotros toda ¿qué? Amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Entonces son obstáculos que debemos de quitar en nuestra vida. Por ejemplo, aquí se habla de gritar, ¿verdad? Se habla de gritería. Por eso es que en la mañana también un poquito lo dije, pero promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Entonces, ¿qué hace el hombre iracundo, hermanos? O sea, todos nos enojamos, pero ¿qué hace el hombre iracundo según esto? Promueve
contiendas. Entonces, cuando una persona se enoja e intenta hablar, ¿qué va a pasar? Promueve contiendas. Y luego dice, el que tarda en airarse, apacigua la rencilla. Entonces, por eso uno debe de buscar, cuando se enoja, luego tiene que buscar al Señor en oración y decirle, Señor, ayúdame a tranquilizarme, porque si no, ahorita voy a escupir fuego, ¿verdad? Entonces, hay que evitar comunicación destructiva, evitar orgullo y egoísmo, evitar falta de interés, evitar heridas pasadas, atenderlas, el Señor las puede lavar, evitar hablar enojados, y también cuando estamos lastimados, no podemos hablar con alguien con el que tenemos resentimiento todavía. Versículo 32 dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos con otros. ¿Se puede hablar bien con una persona que no hemos perdonado? No, no se puede. Por eso la relación entre hermanos a veces es bien hiriente, porque hay cosas de hace años que no se han perdonado entre los hermanos, o los hijos para con los padres, o los padres para con los hijos, o entre pareja hay cosas que no se han perdonado. Hay un versículo, hermanos, no lo busquen, pero cualquier intento de pláticas, si hay falta de perdón, cualquier intento de plática se convierte en una riña, de lo que ya hablábamos anteriormente. En Isaías 59, no lo busque, pero la palabra de Dios nos habla de que hay división entre nosotros y nuestro Dios. Escuche lo que dice el texto, muchos lo conocen, pero fíjese lo que dice la palabra de Dios. He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Obviamente está hablando Dios a Israel, está diciendo, miren, no es que yo no tenga poder para salvar, ni que tenga falta de oído para oír sus oraciones, pero su pecado contra mí es una división entre vosotros y vuestro Dios. Y lo entendemos. Pero ahora, este principio aplíquelo, por ejemplo, a un matrimonio. Cuando una mujer peca contra el esposo no puede hablar con ella bien, porque no la ha perdonado. O al revés, cuando el esposo peca contra la esposa y el esposo quiere hablar con ella no va a poder hablar con él. ¿Por qué? Porque hay una división entre ellos dos por falta de perdón. Y Dios puede sanar todo corazón de las heridas que hay pasadas. Y podemos pedir su ayuda. Así que hay que tanto pedir perdón como perdonar para sanar la familia y poder restablecer la comunicación. Porque si no lo hacemos, hermanos, no va a haber comunicación. Ahora, muchas veces, pues hay muchas cosas que traemos arrastrando del pasado. Y solo el Señor puede ayudarnos a evitar todos estos obstáculos para tener una buena comunicación. Cuando tú ya has perdonado a alguien, entonces ya puedes hablar con esa persona. Cuando tú buscas tener una comunicación fuera de palabras corrompidas, entonces puedes hablar. Cuando ya quitas toda gritería, ira, enojo, entonces puedes hablar. Cuando quitas todo orgullo y dices, bueno, vamos a hablar, a ver, vamos a arreglar el problema. Ya no me voy a hacer el sentido, ya no me voy a hacer la sentida. Cuando ya dices, bueno, ok, voy a dejar el celular, voy a dejar la tele, a ver, bueno, vamos a platicar. Cuando quitas con la ayuda del Señor las amarguras, o la falta del perdón, ahora se puede hablar. Entonces hay que evitar tener estos obstáculos para tener una buena comunicación en la casa. Pero también, hermanos, en segundo lugar, yo veo que hay que también usar algunos principios bíblicos para tener una comunicación bendecida. Ahí hay varios consejos dentro de este pasaje. Por ejemplo, algo que tenemos que ver, hermanos, es que la comunicación existe aún sin palabras. Así que hay que cuidar la comunicación sin palabras. Puede que haya cosas, esto no está en el texto, ¿verdad? Esto es algo muy sencillo, pero antes de poder hablar, comunicándonos con palabras, la comunicación va más allá de las palabras. Y debemos de ser cuidadosos de la comunicación sin palabras, porque a veces nos comunicamos sin darnos cuenta, estamos comunicando algo que no queremos comunicar.
nuestros brazos comunican, nuestra vestimenta comunica, nuestros gestos comunican, nuestro silencio comunica y nuestro tono de voz comunica. Por ejemplo, hermanos, supongamos que hay un problema entre dos personas de una familia y dice, vamos a hablar, ok, vamos a hablar, vamos a sentarnos, y se sientan, y uno de ellos hace esto. A lo mejor está dispuesto a hablar, pero ¿qué muestra esto? No, yo no voy a ceder, yo estoy bien, tú estás mal. ¿Sí ven? Entonces hay que cuidar esto. Esto no es pecado ni es malo, pero a veces uno lo puede hacer por simple comodidad, ¿no? Algunos hasta tienen su barriguita aquí y hasta se recargan ahí los brazos en la barriga, el púlpito integrado. Y sin darse cuenta, le muestran a la otra persona molestia o cerrar mi corazón, ¿sí ven? Entonces hay que cuidar hasta los brazos. La vestimenta, por ejemplo, sin darte cuenta, tu vestimenta comunica algo. Yo he visto a varios cristianos que tienen un corazón bien bonito, pero luego llegan a la iglesia recién convertidos y tienen un corazón de nuevo creyente bien bonito, y su playera ahí de Iron Maiden o de Ángeles del Infierno y todo eso. Y pues uno que conoce del Señor, pues uno no puede ver el corazón, pero ¿qué está comunicando con una playera así, con el pelo largo, así, ¿qué está comunicando? No, pues yo voy a vivir como yo quiera. ¿Sí me explico? Y a lo mejor no ese es el corazón, pero comunicamos con la vestimenta. Déjame ponerles un ejemplo que a mí me pasó, hermanos. Cuando yo estaba en el colegio, pues yo tuve que agarrar la poca ropa que tenía adecuada, porque tenía ropa de todo, pero para el colegio era muy estricto el código de vestimenta. Había un código de vestimenta. Era como unas 150 páginas que tuve que leer de puro código de conducta. Y ni pulseras podía tener, collares, nada. Me tuve que quitar pulseras y todo. Y bueno, era el código de conducta de un colegio bíblico, muy ortodoxo, muy fundamental, y bendito el Señor por eso. Y una de las reglas era, nada más podía vestir o de camisa para la escuela, o en mis tiempos libres, playera polo. No podía salir en una playera así, sin cuello, no podía. Tenía que ser playera polo. Entonces no tenía, así que pues vi ahí entre las que tenía y me llevé todas las de polo. Bueno, un día pues yo me puse mi playera de polo y pues ya me fui y todo. Y mi amigo del dormitorio me dijo, oye, ¿sí sabes qué significa eso que está en tu pecho? Y pues yo vi, pues la verdad no sé, pero decía Guinness. Decía Guinness y pues, yo no sabía nada. Pues yo pensé que Guinness es como los récords Guinness, ¿no? Y él me dijo, oye, ¿sabías que esa es una marca famosa de cerveza aquí en Estados Unidos? Y yo, ups, no sabía. Entonces, imagínense, estudiante de colegio bíblico, futuro pastor, y con la playera de la cerveza por todas partes, ¿verdad? Imagínense. Una vez un pastor americano, yo estaba en un campamento de jóvenes, y ya saben, en la fila de la comida se forman ahí unos 100 jóvenes, ¿verdad? Ya es una filísima. Y un pastor americano se me acercó y me dijo, oye, Samuel, ¿ves ese joven de ahí? Sí, pastor. Oye, ¿ya viste lo que dice su playera? Y yo no puse atención, pero yo me puse a ver. Y era una playera, pero decía un mensaje en inglés y decía palabrotas. Entonces, pues los que no saben inglés, pues ni les importa, pero a él le preocupó como pastor, oye, ¿por qué trae este joven esta playera con esto? Entonces ya yo fui con el joven y le dije, oye, ¿sí sabes qué dice tu playera? Y pues no sabía. Le dije, oye, mejor voltéatela, porque pues, oye, traes majadería y media ahí en la playera. No lo está haciendo mal, pero tu vestimenta comunica, ¿sí ven? Cuida tu vestimenta, que honre a Cristo, que sea modesta, que sea seria. Y tú estás comunicando algo. Hasta tu testimonio estás comunicándolo a través de tus vestimentas. Tus gestos comunican algo, hermanos. A propósito, aprende a sonreír, hermano. Yo me acuerdo hace algunos años, yo no soy de semblante así, siempre estoy contento. Yo soy semblante serio, ¿ah? Y me acuerdo una vez, no había comido, estaba cansado y todo, y pues ya, cuando era soltero, mi plan era, desayunaba en mi casa, cenaba en mi casa, y siempre en la comida me iba a una comida corrida, siempre, así era mi
mi estilo de vida. Y en una ocasión pues llegué, me senté en la comida rápida, me senté en la mesa, le dije, sí, una comida rápida. No, ¿qué va a querer? ¿Espagueti o arroz? Ya le pedí, no sé, uno de los dos, no me acuerdo. Me dijo, sí, ahorita se lo traigo, pero no se enoje. Y le dije, no estoy enojado. Pero yo me di cuenta que como estaba cansado y como estaba muy serio, estaba centrado en mis cosas, me di cuenta que no estaba enojado en mi corazón, pero ella, nada más por verme mi semblante, decía, este cuate está bien enojado. Entonces, hermanos, mire, tal vez usted puede ser el cristiano más gozoso del planeta, pero a veces nuestro rostro muestra que estamos enojados. Entonces, si tú tienes gozo en tu corazón, avísale a tu cara, ¿ok? Porque a veces sin que uno se dé cuenta, a veces llega el domingo bien cansado y desvelado, llega a pasar. Mi esposo y yo a veces nos desvelamos, algunos hermanos también. Y cuando uno llega desvelado el domingo, ¿cómo viene? No viene así, Dios le bendiga. No, uno está así como que, hasta con la cabeza, con dolor de cabeza. Pero, ¿qué van a pensar los demás hermanos? No, pues está molesto, no me quiere ni saludar. ¿Sí me explico? Y no es necesariamente eso. Pero otra vez, los gestos comunican. Imagínense que yo le diga, hermanos, estoy gozoso delante del Señor. Pues puede ser, pues, pastor, no me convence mucho. ¿Sí? O luego hay gente, yo conozco a hermanos que de verdad hablan en un funeral y hacen reír a la gente en el funeral. La verdad es algo único, ¿verdad? Pero en mi mente es, ¿cómo se te ocurre hacer por reír a la gente en un funeral? Pero hay gente así, ¿no? O sea, si estás triste no puedes, si estás compartiendo el dolor de la gente no puedes estar ahí riéndote. Y luego así hay gente en funerales, ¿verdad? Que hay un funeral y están cayendo. Y uno dice, oye, compórtate un poquito, ¿verdad? Porque uno comunica, a lo mejor es un gozo estar en Cristo y es un gozo que el familiar está con Cristo, pero eso a que te carcajes y cuentes chistes en el funeral también hay que medirse, ¿sí ven? Nuestro silencio también comunica. Puede comunicar desinterés, pero también puede comunicar no quiero pelear. Proverbios 10:19, vayan rápido. Sin perder nuestro texto, acuérdense de Efesios, ese no lo vamos a perder. Pero Proverbios 10:19. Ya calentamos con el esgrima, así que ya deben tenerlo. Proverbios 10:19. Fíjense. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios, ¿qué dice? Es prudente. ¿Sabían, hermanos, que hay veces que uno debería mejor guardar silencio? Nuestro silencio a veces comunica y puede significar no quiero pelear. También nuestro tono de voz, hermanos, debemos de cuidar nuestra comunicación hasta en el tono. Miren, algo que mi esposa me enseñó que yo nunca había pensado, es que el tono con el que uno dice las cosas puede afectar a una mujer. Y entonces, no es lo mismo que a Yanni le diga, Yanni, no hagas eso, a que le diga, Yanni, no hagas eso. ¿Sí ven la diferencia? Estoy diciendo lo mismo, pero el tono es diferente. Y a propósito, hermanos, el tono con el que se dicen las cosas a las mujeres les afecta más que a los hombres. Hay que aprender a hablar sin gritar, pero el tono es muy, muy, muy importante para las mujeres. Algunas veces mi hija Ariel me invita a algo y yo le digo, no quiero, gracias. Y pues no estoy enojado, nada más, no quiero. Y mi esposa a lo mejor escucha un mal tono o algo y me dice, recíbele. Y yo digo, bueno, no quiero dulce, pero échalo. Y yo, no es que esté enojado, pues, pero sí se fijan. Entonces, a lo mejor mi esposa cuidándome que dice, oye, parece que la está rechazando y que no la quiere. Entonces me dice, recíbeselo. ¿Por qué? Pero simplemente en mi cerebro
Pues si no quiero, no quiero. ¿Así se me explico? Pero la manera de decir las cosas es importante, ¿ok? Entonces, la comunicación existe sin palabras, por eso hay que cuidarla, hermanos, ¿ok? Ahora vamos a ver un poquito más de la palabra de Dios. Hay que empezar a tener interés en escuchar a nuestra familia. Vamos a otro texto, Santiago 1:20. Santiago 1:20, vayan rápido. Santiago 1:20 nos habla de cuando tengamos conversación con nuestra familia, debemos de esforzarnos por tener buena comunicación y hay que buscar tener interés para escuchar a tu familia. Santiago 1:20 dice, por esto, mis amados hermanos, 20. Perdón, es el 19, perdón. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Cuando hablemos con nuestra familia, tus papás, tus hijos, tu pareja, seamos prontos para oír, tardos para hablar, tardos para airarse. Muchas veces, especialmente mujeres, se quejan de que los hombres no ponemos atención, de que no nos interesan o de que no tenemos interés en algunas cosas de la familia. Pero la verdad es que realmente no es cierto. Los hombres tenemos muy buen oído cuando queremos, cuando tenemos intención. A mí me sorprende, hermanos, varios hombres. Luego conozco a ciertos hombres y me sorprende cómo saben de estadísticas. Nada más por escucharlo en la televisión ya saben estadísticas del soccer, nombres de jugadores, nombres de equipos, nombres de entrenadores, nombres de comentaristas, nombres de estadios, datos importantes. Por ejemplo, a mí me gusta el Pumas. Yo siempre he leído los Pumas y me moriré siendo Puma. Pero si ustedes me preguntan cuál es el director técnico ahorita, pues sepa. Y dime un jugador del Pumas ahorita, pues sepa la verdad. Porque me gusta, pero no, la verdad no tengo ni tiempo ni me interesa, la verdad. Y si gana el Pumas, qué bueno. Si no gana el Pumas, no me diga. Pero hay gente que de verdad se la sabe así. Y es porque saben poner atención. Solamente hay que buscar poner atención en algo. A veces no sabemos qué le gusta a nuestra pareja, o qué necesita nuestra pareja, o qué necesitan nuestros hijos o nuestros papás, y hay que esforzarnos por escuchar. Especialmente algo que es difícil es escuchar detalles, ¿verdad? Por ejemplo, yo soy mucho de cuando alguien empieza a hablar conmigo, yo estoy ya pensando, ok, ¿cuál es el meollo del asunto y cuál es la solución? Yo me dedico a ser pastor. Ser pastor es resolver problemas. Entonces yo quiero saber cuál es el meollo, quiero saber cómo responder. Y muchas veces hay personas que les gusta contar detalles innecesarios, ¿verdad? Y empiezan a contar y pues uno quiere saber qué te dijo, ¿ah? Y a veces en familia pasa eso, ¿verdad? ¿Fuiste a hablar con la persona? Sí. ¿Y qué te dijo? Y uno debe de pensar, ¿ah? Un hombre quiere escuchar qué le dijo así de... Me dijo que va a costar 4,000 pesos. Eso es lo que uno quiere escuchar. Pero una mujer quiere escuchar, es que fíjate que, mira, hablé con ella y es muy linda, por cierto. Fíjate que le gustan los chocolates, como a ti. Y bueno, y es que empezamos a hablar y me comentó que bueno, es que últimamente ha subido mucho lo de los libros, y yo qué sé, y en la mente, en un cerebro varón es que dime, yo te pregunté algo específico. Ahora, igualmente como hombres, a veces contamos algo, pero la mujer quiere saber hasta cómo va vestida la persona, ¿verdad? Entonces, a veces por eso hay conflictos, porque la mujer quiere saber muchos detalles y el hombre quiere saber concretamente qué te dijo, ¿sí ven? Entonces, a veces eso causa problemas y por eso es que hay que buscar escuchar
y ver algunos detalles, ¿verdad? Entonces, prontos para oír. Antes de hablar hay que ser prontos para escuchar. Por eso alguien dijo que tal vez Dios nos enseñó a que es más importante escuchar que hablar, porque Dios nos dio 2 orejas y solo una boca. Entonces, si queremos una buena comunicación, primero escuchen. A veces con nuestras hijas batallamos mucho en que no escuchan bien las instrucciones, ¿verdad? Y mi esposa le dice algo y lo hacen de diferente manera. O yo les digo algo y le decimos, a ver, ¿te pedí? ¿Qué te pedí? Porque a veces andan así como changuitos en las ramas por un lado y otro, pero no se centran. Entonces, en ese sentido, hay que tener interés en escuchar a la familia. Proverbios 18:13, vayan rápido. Proverbios 18:13. Dice, al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. ¿Sí lo tienen? Proverbios 18:13. Al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Entonces, ¿qué está diciendo? A lo mejor uno ya sabe la respuesta, pero todos hay que escuchar. A veces como pastor, hermanos, a veces ya empieza uno a oler algunas situaciones cuando platica con alguien, pero de todos modos uno debe de escuchar, ¿no? Uno puede decir, mira, es que tienes que hacer esto y esto y esto, pero es que no le he dicho mi problema. No, sí, pero tienes que hacer esto. Y se puede, pero no va a ser bien recibido por la persona, ¿eh? Porque en la mente de la persona es, primero me tiene que escuchar y luego me tiene que decir lo que piensa, ¿eh? Aunque a veces, honestamente, algunas veces uno ya sabe cómo se pueden arreglar algún problema, pero tiene que escuchar uno, ¿verdad? Y tiene que aprender a escuchar antes de dar ese consejo, escucharlos. Otro consejo es, hermanos, hay que cuidar qué hablar, cuándo hablar y cómo hablar. Vamos a ver ahí Efesios 4, versículo 29. Efesios 4, 29. Dice nuestro texto, hermanos, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino ¿cuál, hermanos? La que sea buena, la que sea buena. Entonces, cuando hablemos, hay que pensar en que hablemos la palabra buena. Hay que cuidar qué hablar, cuándo hablar y cómo hablar. Hay un proverbio muy chistoso que yo lo aprendí en el colegio bíblico hace varios años. Y es Proverbios 27:14. Si gustan ir para allá va a estar bien. Proverbios 27:14 habla de que debes de cuidar la palabra que sea buena. Pero no nada más que sea la palabra buena, sino que sea en el momento correcto, de la forma correcta. Proverbios 27:14. ¿Ya lo tienen, hermanos? ¿Sí? Vamos a leerlo juntos. ¿Listos? Dice, el que bendice a su amigo en alta voz, madrugando de mañana, por maldición se le contará. Piénselo. El que bendice a su amigo, ¿está diciendo algo bueno, sí o no? Sí, ¿no? El que bendice a su amigo en alta voz, madrugando de mañana, por maldición se le contará. ¿Saben dónde encontré ese versículo? En una hoja, en la puerta de un dormitorio. Porque ahí éramos, pues imagínense, 20 jóvenes. Sí, cada uno tenía su dormitorio, y cada dormitorio tenía 4 a 6 estudiantes. Pero realmente tú puedes ser muy espiritual y lo que tú quieras y decir cosas buenas, pero a las 3 de la madrugada hacer ruido y cantarle al Señor, vas a despertar a otros. ¿Sí ven lo que estoy diciendo? Entonces, lo que se dice tal vez sea correcto, bendiciendo, dice ahí, ¿verdad? Bendiciendo a su amigo, pero si es en alta voz y en la madrugada, pues no me importa que me digas un salmo de memoria, si es a las 2 de la mañana, vete de aquí y me lo dices a las 10 de la mañana. ¿Sí ven lo que estoy diciendo? Porque está bien lo que quiere decir, pero es el momento incorrecto. Y hermanos,
De verdad que podemos decir lo correcto en el momento incorrecto. Piénselo. A veces no nos comunicamos bien porque decimos las cosas correctas en el momento incorrecto. Un pastor decía que a las mujeres les daba este consejo: si tú quieres decirle un problema o hablar de algo serio con tu esposo, no se lo digas cuando él llega de trabajar, porque viene cansado, estresado, con hambre y con un montón de problemas. Siéntalo, dale de comer y entonces le das el problema. Porque él decía, apenas llega el hombre y se sienta y la mujer ya le echa la bomba encima y el otro ni ha comido. Entonces es muy interesante. A lo mejor sí van a haber un problema y es necesario hablar los problemas, sí, pero es incorrecto decir lo correcto cuando no es el momento apropiado. Hay que hablar, sí, de cosas importantes, pero en el momento correcto. Entonces, una mujer debe de conocer a su esposo, a sus hijos. Los hijos tienen que conocer a sus papás para saber cuándo es el momento correcto. ¿Qué hablar en el momento correcto y cómo decirlo? ¿Sí ven? A propósito, cuando se van a hablar de cosas serias, intenten no hacerlo por teléfono. Traten de hacerlo en persona. Y también nunca hablen en público frente a los hijos los problemas. Este es un error que yo he visto en mucha gente en Valle de Chalco, la verdad. Tienen un problema y ahí están discutiendo en frente de los hijos. Y los hijos no tienen ni la madurez. Ellos aman a los dos, pero no pueden comprender que sus papás están tratando de arreglar un problema. Ellos dicen, no, están peleando. Algunas veces Perla y yo estamos jugando, por ejemplo, a veces jugamos a cosquillas y Yadni se pone a llorar porque ella piensa que mi esposa me está haciendo daño a mí, o yo le estoy haciendo daño, que le estoy pegando o que ella me está pegando. Y estamos jugando cosquillas, pero Yadni se espanta y llora, ¿verdad? Y es porque en su cerebrito ella no entiende que es un juego. Y entonces, por eso a veces hay que discutir algunas cosas, pero tiene que ser en privado, no frente a los hijos, ¿okay? Y también no hablen cosas serias ni tomen decisiones importantes cuando están cansados. Cuando están cansados, mejor váyanse a dormir y entonces después de desayunar ya se puede tomar una decisión. Pero no hablen de cosas, no tomen decisiones serias, importantes cuando están cansados. A veces uno no tiene la capacidad mental de tlaquear un problema porque ya está cansado. Por ejemplo, si ahorita viniera un problema muy fuerte a mi vida, a mi esposa y a mí, la verdad yo trataría de posponerlo. Porque mi esposa se durmió a las 4:40 y yo me desperté a las 4:40. Entonces ella está desvelada, yo estoy desvelado. Entonces cualquier cosa seria ahorita, hermanos, aguántenme mañana. Porque ahorita mi cerebro está cansado, ¿sí ven? Y no tenemos a veces la capacidad de poder solucionar un problema y de hablar. Entonces no hables cuando están cansados de un problema fuerte, ¿verdad? Entonces hay que hablar, hay que saber y cuidar qué hablar, cuándo hablar y cómo hablar, ¿ok? Otro es, nunca uses las palabras nunca y siempre. Nunca uses las palabras nunca y siempre. Esto es algo bien práctico, hermanos. No van a encontrar un versículo que diga eso, ¿verdad? Pero el texto dice que hay que buscar la que sea buena, ¿verdad? La palabra que sea buena. Ahora, la cosa, hermanos, es que estas dos palabras, nunca y siempre, nunca las uses porque siempre causan problemas. ¿Ok? Estas dos palabras causan problemas en la comunicación. Realmente cuando las usamos, no estamos diciendo la verdad correctamente, estamos exagerando y no es cierto muchas veces. No use las palabras, ¿cuáles, hermanos? Nunca, siempre. No las use. No las use. Es que tú siempre me tienes la comida fría. Es que tú nunca me abrazas. Es que tú nunca. No usen nunca y siempre. Usar estas palabras, ¿sabe que a veces más bien de dónde vienen? Vienen del resentimiento que traemos guardado. ¿Sí ve? No use nunca
Las palabras nunca y siempre, porque siempre provocan problemas. Okay. Otro consejo para la buena comunicación: edifica cuando hables, no destruyes. Efesios 4, por favor, 29. Efesios 4, 29. ¿Ya lo tienen, hermanos? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena, ¿para qué? Para la necesaria edificación. Para la necesaria edificación. Edificación significa construir. Y entonces hay que hablar para construir, no para destruir. Hace unas semanas predicaba cómo arreglar un problema. No sé si algunos se acuerdan. Y algo que dije es: cuando hablen del problema, no estén buscando quién tuvo la culpa. Ya eso no tiene sentido. ¿Para qué buscas quién fue el culpable de un asunto? ¿Para qué? ¿Eso le va a dar solución? No. Entonces, ¿ya para qué? Ya más bien, cuando uno quiere realmente resolver un problema, lo menos importante es aclarar que tú la regas. O sea, es que, no, a ver, sí vamos a hablar, pero primero quiero que tú reconozcas que tú, es que ¿para qué? El punto es arreglar el problema, ¿sí ven? Entonces, la idea, hermanos, es cuando tú hables con tu familia, edifica, no destruyes. Quiero decirles esto, hermanos. Creo que mi esposa no sabe esto. Esto es algo nuevo. Pero muchas veces, cuando yo tengo un corazón carnal con un problema que yo veo en algo, yo no le digo a mi esposa, porque yo la voy a infectar de pensar mal. A veces algo ocurre en la vida de un hermano y yo tengo un pensamiento carnal. Porque su pastor a veces tiene pensamientos carnales. Y a veces yo pienso algo y me enoja, o tengo un mal pensamiento soy mal pensado en la vida de un hermano. Y cuando eso pasa, yo no le digo a mi esposa, mejor me trago mi coraje y no le digo a mi esposa, porque no quiero que ella tenga una mala actitud para con algún hermano. Porque igual y a mí se me olvida, o a lo mejor digo, pero es que estoy mal, y ya después yo me arreglo con el Señor. Pero yo no quiero infectar a mi esposa con una mala actitud, y al rato que mi esposa vea a un hermano y lo juzgue, ¿sí ven? Entonces, porque yo, si no voy a decir nada bueno, mejor calladito, te ves más bonito. A lo mejor a ella le gustaría más que dijera más cómo me siento y mis carnalidades y mis batallas y todo, pero hay veces que yo como pastor observo muchas cosas y me quedo muchas veces callado, y vienen preocupaciones, y trato de no contagiarla de la carnalidad que a veces tengo. ¿Sí ven lo que estoy diciendo? Porque primero me tengo que poner cuentas con el Señor y luego ya. Entonces, mejor yo le trato de ayudar a que ella tenga una buena actitud. Entonces, si yo tengo mala actitud, ¿para qué se la contagie? ¿Sí ven? Porque la Biblia dice que hay que escoger las palabras buenas para la necesaria edificación. Proverbios 12:18 es un versículo que habla de cuidar tus palabras. Dicho sea de paso que he estado buscando y diciéndoles varios versículos de Proverbios, porque Proverbios es sabiduría para cada día y es muy práctico el libro de Proverbios. Si algún momento quieren arreglar muchos problemas en casa, lean, hagan devocional, lean del libro de Proverbios y les va a ayudar muchísimo, hermanos. Proverbios 12:18 es muy famoso, algunos ya lo vieron. Sí, ya me acordé. Proverbios 12:18 dice la palabra de Dios: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Yo pensaba en esto, la lengua de los sabios es medicina. Y me ponía a pensar en una de mis medicinas favoritas, la leche de magnesia. Para mí, la leche de magnesia, de verdad, yo necesito en mi casa un botecito de leche de magnesia. Porque a veces como algo que me cae pesado, o especialmente en la noche a veces me da agruras. Ahora, si yo tengo agruras y me
me como un chile chipotle, me voy a darle en la torre en el estómago. Y va a ser peor si están conmigo. Pero cuando yo tengo agruras, lo que hago es, de hecho ahí en la barra ahí de mi recámara, mi esposa sabe, ahí está mi botecito de leche de magnesio. Y ya le doy un traguito y ya, hasta me gusta el sabor, ¿verdad? No debería de abusar de esto porque luego hay consecuencias tristes, ¿verdad? Pero yo tomo un traguito de leche de magnesia y hasta siento así la mejoría. En 30 segundos, un minuto, siento la mejoría en mi estómago. Hermanos, cuando tú vas a hablar con tu familia, ¿cómo son tus palabras? ¿Como leche de magnesia o como chile chipotle? ¿Sí ven? Tú y yo debemos de buscar que nuestra manera de hablar sea como medicina para nuestra familia. ¿Sí ven? Un último pensamiento es que al hablar, hermanos, necesitamos adornar nuestro hablar y tener tacto. Si queremos edificar a alguien, hermanos, debemos aprender a usar tacto. Algunas personas llegan a decir, no, mujeres dicen, no, yo soy bien franca y siempre digo lo que pienso. Y saben, esa frase proviene de una persona que se excusa para ser ofensiva, hiriente y que no le importa a nadie más. Cuando una persona, según ella, es franca, no, esa persona es grosera y ofensiva y debe de aprender a cuidar sus palabras. Esa es la verdad. Proverbios 15, por favor. Versículo 1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Cuando tú tienes un problema, usa una blanda respuesta. ¿Qué es una blanda respuesta? ¿Cuál es la diferencia entre una palabra blanda o una palabra áspera? A veces la diferencia es el tono del que ya hablé, ¿verdad? O a veces es que puedes provocar que la otra persona sea herida innecesariamente. Supongamos que tu familiar dice, ahora sí me voy a poner a dieta. Y tú sabes que, pues, la carne es débil, ¿ok? Ahora, ¿qué pasaría si ahí dice, yo me voy a poner a dieta porque tengo problemas de salud y quiero bajar de peso? Si tú quieres usar tus palabras para edificar, vas a decir, bueno, espero que le eches ganas. Pero hay quienes son muy sarcásticos y dicen, sí, tú, ve nada más cómo estás. Y falta te hace, ya te habías tardado. Y hermanos, eso puede herir a algunas personas. La blanda respuesta quita la ira. Cuando una persona está enchilada, busca palabras blandas en tu casa, con tus hijos, con tus papás, como pareja. Cuidemos y busquemos blandas palabras, porque la palabra blanda tiene un poder muy grande. ¿Cuál es? Quita la ira, quita la ira. Versículo 2 nos da otro consejo acerca de adornar nuestro hablar. ¿Cómo dice el versículo 2? Leámoslo. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. La lengua de los sabios adornará la sabiduría. Yo pensaba en esto varios días. De hecho, hoy en la mañana yo decidí predicar a las mujeres y yo varias veces en la semana trataba de pensar cómo puedo decir esto con tacto a las damas. Porque yo sé cómo puede predicar un pastor fundamental. Y yo sé que muchas veces la regamos no porque lo que decimos es incorrecto, sino la regamos en la forma en que decimos las cosas. ¿Sí ve lo que estoy diciendo?
Muchas veces yo he escuchado algunas personas que me dicen, es que está bien que nos lo digan, pero la manera de decirlo también tiene mucho que ver. Y es que hay que adornar lo que decimos. Es más, no es lo mismo que una mujer le diga a su esposo, saca la basura rápido, porque suena una orden, ¿no? A que le diga, rey, no olvides sacar la basura, por favor. ¿Sí ven? La primera es una orden y la segunda suena, ájale, ya me dijo rey, ¿eh? Puede ser el rey del barrio tal vez, pero ya se escucha bonito que te digan rey, ¿verdad? Entonces, ya a veces que mi esposa, no sé si lo hace a propósito o lo hace para manipularme, ¿verdad? Pero a veces que me dice, mi amorcito, y me dice algo, yo, pues soy bonito, ¿verdad? Hasta uno se la cree, ¿verdad? Después, o a veces mi esposa me dice, mi guapo, y yo así, y a veces hasta casi uno se la cree. Pero eso tiene que ver con adornar la manera en que decimos las cosas. Proverbios 25:11, estamos en Proverbios, último proverbio que leemos, Proverbios 25:11. ¿Ya lo tienen? Proverbios 25:11 dice, manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha, como conviene. Pastor Ezequiel Salazar escribió esta frase: la verdad seca sin gracia hiere. La verdad seca sin gracia hiere. Y sabe que tal vez ganaríamos más a nuestra familia si decimos lo mismo, pero con gracia. De hecho, nuestro texto de Efesios, si usted recuerda, cuando dice acerca de la palabra que sea buena, dice, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. A veces uno tiene que hablar con gracia, ¿ve? Y hermanos, en resumidas cuentas, Dios quiere que tú tengas una mejor comunicación en tu hogar. Una comunicación correcta es una comunicación bendecida. Y aprendimos dos enseñanzas: que hay que evitar obstáculos en nuestra conversación o comunicación en familia y que debemos usar principios para la buena comunicación. Mi pregunta para ustedes es si van a tener cuidado en evitar obstáculos y en usar los principios de buena comunicación con tus papás, con tu pareja, con tus hijos. Cuida tu manera de hablar y va a ser más linda la manera en que tu familia está, un mejor ambiente familiar. ¿Sí ve? Yo muchas veces le digo, Ariel, baja tu volumen, porque a mí me estresa eso. De por sí soy estresado por naturaleza y de por sí tengo tantas cosas en mi cerebro. Entonces, cuando alguien empieza a hablar, yo me estreso. Cuando alguien empieza a hablar fuerte, ¿verdad? En volumen fuerte, yo me empiezo a estresar. Tal vez sea muy carnal y ya quiero contestar, ¿verdad? Pero por eso necesitamos pedirle al Señor, ayúdame a que la comunicación de mi parte pueda ser más noble, evitar el enojo, gritería, buscar la buena palabra, el buen momento y hacer las cosas y hablar en casa como Dios quiere que hablemos. Amén, hermanos. Amén. Vamos a orar. Señor, ayúdanos a mejorar nuestra comunicación en casa. Ayúdanos a dar buen testimonio de cómo hablamos con nosotros. Gracias porque me permitiste predicar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a agradarte con nuestra manera de hablar, de escuchar y tratar de mejorar, porque yo creo, al menos pienso en mi hogar, que aún podemos mejorar en nuestra manera de comunicarnos. Y estoy seguro que cada hogar aquí también. Pero ayúdanos a cada uno a tomar buena decisión en esta tarde. Y con ojos cerrados, hermanos, cabezas inclinadas. ¿Quién diría, pastor? Yo también reconozco, necesito cuidar mi manera de hablar con mi familia, con mi mamá, con mis hermanas, con mis hermanos, con mi pareja. Ayúdame, Señor, a usar de buena comunicación. ¿Puedo ver su mano, hermano, hermana?
Señor, yo quiero mejorar en mi manera de hablar con mi familia. ¿Puedo ver su mano? Veo tu mano, hermano. Veo su mano, hermano. Veo varias manos, gracias a Dios. ¿Por qué no? Ora un momentito, 1 minuto, 2 minutos. Dígale, Señor, yo tengo resentimiento. Yo reconozco que no he perdonado a mi pareja, a mi familiar. Pero ayúdame, porque no puedo hablar bien con mi familiar si tú no me ayudas a perdonar. O si tengo amargura o resentimiento. Ayúdame a usar tacto, Señor, para con mi familia, para con mi esposo, mi esposa o sus hijos. Usa tacto para hablar con tus hermanos o tus papás. No seas sé franca, pero sé llena de gracia, lleno de gracia. Cuida tu tono de voz, adorna tus palabras dicha como conviene. Usa tus palabras como medicina. Cuídate de la comunicación destructiva, del orgullo y del egoísmo, de la falta de interés, de las heridas. Señor, ayúdame a mí a mejorar en mi manera de hablar con mis papás, con Perla, con las niñas que nos has dado. Y también, Señor, que cada familia, cada hermano que levantando su mano reconoce que le hablaste a su corazón, cada hermana, ayúdanos a mejorar en nuestra comunicación, que sea una comunicación bendecida dentro de un hogar bíblico. Ayúdanos, Señor, y bendice cada decisión tomada. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén.